Hola, buenas tardes. Un saludo para todos los que se encuentran de aquel lado de las pantallas, de la tablet, del celular, de aquel lado del internet. Este internet y estas redes sociales, estos medios de la tecnología ahora que nos acercan, a pesar de estar lejos, a pesar de estar distanciados y algunos en aislamiento, pues que son un medio para podernos acercar. Y bueno, pues hemos tenido un poquito de ausencia, un poquito de distanciamiento por mucho trabajo. Les digo que estoy en últimos tiempos de la carrera y sí he tenido bastante tarea, trabajo, bastantes cosillas que hacer. Pero bueno, hoy me tomé el tiempo para que podamos platicar de un estudio que acabo de realizar sobre secuelas psicológicas derivadas de la pandemia por COVID-19. Esta pandemia que ya tiene más de un año que se ha instalado en el mundo, más de un año que está instalada en nuestro país. Y bueno, pues a todos nos ha cambiado la vida en algún aspecto, en alguna área de nuestra vida, si no es que en todas. Ha traído cambios y bueno, como parte de una de mis materias de investigación de la carrera, hice una investigación en la que apliqué una encuesta que también fue de mi autoría. Yo hice esa encuesta sobre estas secuelas y se le aplicó a 110 personas. 110 personas entre más o menos arriba de los 20 años. Y bueno, pues aquí viene Karime. Vamos a aprovechar que anda Karime aquí para que salude y ya luego se vaya a ver qué hace. Hola, mente de robadas. Ando un poquito despeinada, pero bueno, ya saben que así es su mami. Un poquito despeinada también. De hecho, hoy ando peinada por si no lo han notado. Y es que tuve también una exposición de mi estudio, entonces sí me peiné un poquito. Muy bien, ya Karime. Cuidado. Entonces expuse vía virtual, expuse mi trabajo. Y bueno, pues quería también exponérselos a ustedes para que vean el impacto que está teniendo esta pandemia, el impacto que está teniendo todo esto que está ocurriendo en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestra gente. Y bueno, pues las 110 personas que fueron encuestadas o que se les aplicó esta encuesta son personas como nosotros, personas que están a nuestro alrededor. Algunos de ustedes que están por ahí las contestaron y algunos otros tal vez conocen a ustedes a alguien que haya contestado la encuesta, pero son personas comunes. Algunos de ellos han perdido alguna persona, algún ser querido, algún familiar, algún amigo. Algunos otros han sido personas que han cursado con la enfermedad. Algunos han solamente tenido familiares que la han padecido. Algunos han visto simplemente de cerca todos estos estragos de la pandemia y el aislamiento. Pero bueno, entonces les decía que hace más de un año que se instaló en México esta pandemia por COVID-19. Ya ustedes conocen todo sobre la enfermedad, ya conocen los síntomas, ya conocen que hay varias variantes, que ha habido mutaciones del virus, se ha instalado otra cepa en este país y ha habido también en el mundo nuevos confinamientos por las nuevas cepas. Y bueno, en general sabemos que esta pandemia ha traído cambios a nuestra vida, ha traído cambios a nuestras rutinas, a nuestros hábitos y ha impactado de forma importante en las áreas económica, laboral, en el área educativa, en el área familiar. Y bueno, es fecha en que seguimos esperando que haya un ambiente apto para que nuestros hijos puedan volver a las escuelas. Algunas personas han perdido trabajos, otras han disminuido sus ingresos y algunas han perdido, personas están en proceso de duelo aún. Otros pues tienen problemas familiares por el confinamiento y bueno, hay una serie de situaciones que han derivado de esta pandemia. Entonces, ahora que estaba llevando la materia de investigación, decidí hacer una encuesta sobre estas secuelas porque desde que inició la pandemia hemos estado hablando de estos síntomas psicológicos o síntomas emocionales. Y bueno, dije, pues vamos a entrevistar a unas personas para ver qué es lo que refieren en su mayoría y vamos a ver cuáles son las secuelas o los síntomas emocionales que la gente está presentando ya a más de un año de vivir esta pandemia. Entonces las personas fueron todas mayores de los 20 años y fue un total de 110 personas las entrevistadas. Se les aplicó la encuesta llamada Secuelas psicológicas de la pandemia por COVID-19.
esta encuesta se les preguntaba síntomas en los últimos 6 meses de su vida, que si habían manifestado o no los siguientes síntomas. Entonces, vamos a ver como resultados. Hice gráficas y todo, y la verdad es que quedó muy bonito el trabajo. Quedó muy padre. Y la verdad no se me da mucho esto de la investigación, pero aparte de que era una tarea, aproveché para sacar algo de provecho que pudiera yo ayudar, que pudiera yo orientar, que sirviera también para esto que es lo que me gusta, todo esto de la psicología. Y bueno, pues les decía que aplicamos a 110 personas esta encuesta, y los resultados que nos arrojó el estudio fue que una de las preguntas que le realizábamos a las personas de esta encuesta era que si en los últimos 6 meses habían presentado alguna alteración del sueño. Cuando hablamos de alteraciones del sueño, hablamos de personas que tienen insomnio, tienen dificultad, digamos, para conciliar el sueño, o tienen dificultad para dormir, después de que durmieron despiertan y ya no vuelven a hacerlo, tienen dificultad realmente para tener un sueño reparador. Y algún otro trastorno del sueño es la hipersomnia, personas que duermen demasiado, tienen demasiado sueño, duermen en la noche y quieren seguir durmiendo en el día, y en realidad pues esto entra como trastornos del sueño. Entonces a estas personas se les preguntó si había tenido o si no. El 84% de la población a la que entrevistamos, que fueron las 110 personas, o sea, un 92 personas de las 110 dijeron que sí estaban teniendo trastornos del sueño, sí estaban teniendo alteraciones para dormir. De ellas, 62 personas nos dijeron que estaban teniendo insomnio, y 30 personas nos dijeron que tenían exceso de sueño en los últimos 6 meses. Son personas que, derivado a todo lo que está pasando por la pandemia, cualquiera, no se les preguntó específicamente cuál era la situación que estaban viviendo, simplemente los síntomas en los últimos 6 meses, y refirieron ellos que la gran mayoría, si vemos que son más de la mitad, es un 84% de estas personas estaban presentando alteraciones del sueño. Otra de las preguntas que se les hizo y que nos resultó también con un grado bastante alto de pacientes o de personas con estos síntomas fue que si en los últimos 6 meses habían presentado ansiedad. Como manifestaciones de ansiedad les dimos las opciones como desesperación, angustia, inquietud, temor, y un 75% de esta población, vemos que es bastante, son 3/4 de la población, dijeron que sí estaban presentando ansiedad, manifestada con los síntomas ya referidos. Entonces, de esto hablamos que 83 personas de las 110 a las que se les preguntó contestaron que sí. Solamente 23 personas refirieron no tener problemas de ansiedad, y 4 personas de ellas dijeron que no lo sabían, o sea que no lograban identificar la sintomatología de ansiedad en su vida. Entonces seguimos viendo que va a la cabeza los trastornos del sueño. Normalmente una persona cuando tiene demasiado sueño, duerme demasiado, o cuando batalla para dormir, no lo toma de tanta importancia como para verlo como alguna secuela o como que algo emocional está pasando en su vida. Simplemente dice batallo para dormir o tengo demasiado sueño, pero muchos no lo toman tanta importancia. Entonces ahora les digo, me tomé a la tarea de verificar si tenía alguna relación con esto de la pandemia. Entonces, como tercer síntoma preguntado a esta población fue que si en los últimos 6 meses habían tenido síntomas de depresión manifestados como tristeza, desánimo, decaimiento y anedonia o pérdida de interés en las cosas que antes les resultaban agradables o interesantes. La anedonia es un síntoma muy común de la depresión, entonces personas que padecen depresión o síntomas depresivos pueden tener esta manifestación, que ya si les gustaba jugar fútbol ya no lo disfrutan, si les gustaba ver cierto programa ya no lo disfrutan, empiezan a tener como que una pérdida de interés en aquello que les resultaba antes interesante o les resultaba antes agradable. De estas personas, de estas 110 a las que se les preguntó esto, 75 personas contestaron que sí tenían síntomas depresivos. 33 personas de las 110 contestaron que no,
un 30%. Y solo 2 personas contestaron que no sabían, que no identificaban si sus síntomas tenían relación con síntomas depresivos o con la depresión. Tal vez no sentían nada o tal vez realmente están estables en su ánimo. Recordemos que no todos reaccionamos de igual manera ante los estímulos, en este caso la pandemia o los duelos o las enfermedades. Algunas de estas personas son personas que presentaron la enfermedad por COVID-19 y presentan algún grado de ansiedad o algún grado de estos síntomas de insomnio, que es secuela directa de la enfermedad. Y algunos otros, secuela de algún duelo o secuela de ver todo lo que estaba ocurriendo, del confinamiento, de incluso las pérdidas de trabajo, las pérdidas de ingresos, todas esas cosas que al final vienen siendo secuelas de la misma pandemia. Entonces, quedamos que estos 3 síntomas, estos 3 síntomas, las alteraciones del sueño, la ansiedad y la depresión fueron los principales que nosotros evaluamos en nuestra encuesta, donde el primer lugar se lo llevó los trastornos del sueño con un 84% y el segundo lugar se lo llevó la ansiedad con un 75% y por último tenemos la depresión con un 68%. Entonces predominaron las alteraciones del sueño como síntomas psicológicos que han presentado los pacientes en los últimos 6 meses que atribuimos a esto de la pandemia. También les hicimos preguntas sobre el estrés. Ya muchas veces hemos estado hablando de qué es el estrés, de cómo se manifiesta el estrés. Preguntábamos a la gente que si consideraba que su nivel de estrés había aumentado en los últimos 6 meses. Y realmente fue también bastante asombroso la cantidad de gente que indicó que sí sentía que su estrés había aumentado en este último tiempo. Entonces, 85 personas de las 110 indicaron que sí tenían aumento del estrés y 25% dijeron que no. Entonces, vemos que está bastante elevado también la cantidad de personas que tuvieron aumento del estrés. Y bueno, es que el estrés lo vivimos todos, también lo usamos como un mecanismo de defensa, cuando tenemos mucho trabajo, cuando tenemos ciertas situaciones difíciles, incluso algunos problemas. Entonces utilizamos el estrés como un regulador de lo que está sucediendo. De esa manera nos ponemos un poquito más de atención sobre lo que está pasando o sobre lo que tenemos que hacer como cambios a nuestra vida o como cambios a lo que se está realizando. Entonces, sabemos que muchas de las personas es difícil identificar si están pasando por alguna secuela, porque al igual piensan que es algo normal, piensan que pues es parte del tiempo, y sí, es parte de lo que estamos viviendo, pero sí es importante reconocer que estamos teniendo síntomas que no son normales, síntomas que pueden complicarse y que tenemos que tomar especial atención para que no lleguen más allá de lo que debe ser un síntoma normal o un síntoma estable que no tenga consecuencia. Entonces, hablábamos que las alteraciones del sueño, la depresión, la ansiedad son de las primeras secuelas que ha dejado esta pandemia en la población. Les decía, los 110 encuestados fueron población de gente como nosotros, gente normal, gente trabajadora, gente que tiene familia, algunos han sufrido COVID. Ahorita vamos a ver cuántas de estas 110 personas, cuántas personas han sufrido COVID-19 y vamos a ver también cuáles han sido sus sentimientos respecto a esto y respecto a lo que han podido vivir aquellos que han tenido algún duelo por esta misma pandemia. Entonces, preguntamos también cuántas personas se habían infectado por el nuevo coronavirus. De las 110 personas, solo 30 dijeron haberse sabido infectadas del nuevo virus. 80 dijeron que no. Entonces, vemos aquí que gran cantidad, o sea, un 27% dijeron que sí habían cursado con la enfermedad y gran cantidad, un 72%, dijeron no haberse sabido infectados. Es bastante.
si nosotros lo traspolamos, y porque esta muestra de personas fue, les decía, de población en general, entonces nosotros debiéramos verlo como una escala pequeña de lo que está sucediendo en nuestro país. Que todavía queda más de un 70% de personas que no se han infectado por COVID-19. Preguntamos a estas personas que se infectaron o que se sabían infectadas por COVID-19 en algún momento de esta pandemia, cómo se sentían o consideraban si esta enfermedad había dejado alguna secuela psicológica. Nosotros en la unidad de medicina familiar vemos muy frecuentemente las secuelas fisiológicas o las secuelas pulmonares o respiratorias que deja el COVID-19. También hemos visto en menor cantidad secuelas de dolores musculares, de dolores tendinosos, pacientes que tienen neuropatías también, que son enfermedades de los nervios periféricos. Entonces, es como secuelas de esta pandemia. Pero ya hablando sobre las secuelas mentales o las secuelas psicológicas, que es de lo que poco se habla, sobre todo en una unidad de medicina familiar donde no se cuenta tanto con esa área de salud psicológica, es más todo médico. Entonces, preguntamos a estas personas si consideraban que habían tenido la enfermedad y si habían tenido secuelas psicológicas. Entonces, de este 27% de los encuestados que dijeron sí tener la enfermedad o haberla tenido en algún momento, dijeron que lo que ellos sentían como secuelas psicológicas era mayormente ansiedad, depresión, insomnio, temor a morir, cansancio crónico, estrés, miedo y angustia. Entonces, todo esto pareciera no tomar mucha importancia. Y yo recuerdo algunas de mis pacientes ya conocidas ampliamente por mí como su médico familiar, que después de que salió de la enfermedad por COVID y haber tenido un grado de gravedad de la enfermedad un poco alto, tal vez no llegó a internamiento, no llegó a intubación, pero sí estuvo con oxígeno en casa. Ella, cuando me platicaba su experiencia de la enfermedad, de lo que ella había sufrido, sí me refería a ese miedo a morir. Muchos de los pacientes refieren que sintieron que incluso ya se iban a morir y al contarlos se les nota un poco la ansiedad. Algunos lloran al recordar lo que sintieron, ese miedo a morir que sintieron al estar en medio de la enfermedad por la dificultad respiratoria. Entonces, muchas de las personas que sufrieron la enfermedad por COVID-19 en grados altos de dificultad respiratoria son los que más presentan secuelas psicológicas por esta enfermedad, que es también por esta pandemia. Les preguntamos también si habían tenido algún ser querido, familiar o amigo que había fallecido en esta pandemia. El 41% nos dijo que no, pero más de la mitad de los encuestados, 58% de ellos nos dijeron que sí, habían perdido a alguien y estaban pasando por un proceso de duelo. Entonces, va muy poquito de la pandemia, realmente va más de un año, pero es muy poco tiempo. Hay personas que todavía no han procesado el fallecimiento de su ser querido, hay personas que no han terminado de cursar un duelo, hay personas que ya están en duelo patológico a pesar del corto tiempo, que se han instalado en alguna de las etapas del duelo, no han podido salir, y algo sobre todo que es mucho más grave, que no han tenido ayuda para superar estos duelos. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, otra pregunta que les hicimos a nuestra población. Entonces, nosotros le preguntamos a las personas que se habían perdido un ser querido. De esta población que dijo que sí, un 58%, más de la mitad, les preguntamos que nos mencionaran al respecto cómo se sentían a este tiempo ya transcurrido de su duelo. Entonces, nos encontramos síntomas de predominio. La mayoría dijo que sentía tristeza e impotencia. Entonces, cuando nosotros cuestionamos a las personas que han sufrido un duelo de cualquier tipo y por cualquier circunstancia, nos mencionan tristeza. La mayoría se instala en la tristeza, ¿verdad? Cursa todas esas etapas del duelo, pero con tristeza, y es lo más común.
pero me llamó bastante la atención que predominaba otra manifestación que era la impotencia. Entonces, esta pandemia por COVID-19 ha traído a las personas que sufren por un duelo un síntoma de impotencia, al no poder ayudar, al ver que la enfermedad se lleva a su familia, incluso personas sanas, jóvenes, fuertes y de las que pues no se esperaba que fallecieran. En menos proporción encontramos otros síntomas como consternación, decepción, frustración, enojo, preocupación, nostalgia, y algunos otros dijeron que estaban manifestando la sobreprotección, tratando de cuidar lo más que se pudiera a sus seres queridos. Entonces, ¿cuántos de nosotros, personas a nuestro alrededor, estamos sufriendo alguno de estos síntomas por causa de la pandemia? Yo sé que muchos de los que están de aquel lado de esta pantalla pueden decir que tuvieron algún duelo, tuvieron alguna pérdida y están manifestando algunos de estos síntomas que en algún grado y en algún tiempo pueden llegar a ser normales, pero que se debe cuidar esos duelos, porque a pesar de que ya lleva la pandemia más de un año, que ya hay vacuna y que se ha vacunado a gran parte de la población, ahorita desconozco la cantidad de personas vacunadas, pero ahorita se encuentran, me parece que ya vacunaron a pacientes de 40 a 49, están en espera de segunda dosis los de 50 a 59, entonces ya se ha vacunado a mucha parte de la población, pero aún así todavía encontramos que hay gente que está muriendo por esta enfermedad. Incluso ha habido pacientes vacunados con ambas dosis que han muerto por esta enfermedad. Recordemos que no todas las vacunas son iguales, que no todas las vacunas tienen la misma efectividad, que eso va a depender del laboratorio y de la creación de la vacuna. Por lo tanto, nos corresponde todavía como ciudadanos responsables seguirnos cuidando, seguir los medios de prevención, seguir la sana distancia y seguir pues todos los protocolos de limpieza en los supermercados, el no llevar más personas de las necesarias, el no tener a los niños en lugares públicos con mucha gente, de preferencia salir a lo que se necesite. Todavía no estamos libres de esta pandemia y ahora que se están instalando nuevas cepas o variantes del virus, pues seguimos todavía en riesgo. Entonces, tenemos mucha oportunidad de llevar a cabo todas estas estrategias, oportunidad de seguir siendo ciudadanos responsables y oportunidad de seguir cuidando a nuestras familias y a la sociedad en general. Después de estas preguntas, preguntamos a nuestra población, las 110 personas, si habían considerado acudir a un médico o algún psicólogo por padecer estos síntomas antes mencionados. Ya les dije que más del 80% de la población está sufriendo alguna secuela por la pandemia, aún sin haber cursado la enfermedad, aún sin haber tenido algún fallecimiento cercano, por el simple hecho de haber cursado la pandemia, ver los anuncios en televisión, ver tal vez el fallecimiento de vecinos, de saber el aislamiento, de estar en cuarentena, de perder su trabajo, de disminuir ingresos, con todas estas cosas que ha traído la pandemia, todos estos cambios de hábitos y de rutinas, con todo esto, un 84% de la población está presentando secuelas. Entonces preguntamos que si habían buscado ayuda, si habían considerado necesario buscar un apoyo al médico o al psicólogo para ayudarse con estos síntomas. Y un 26%, o sea, solo 29 personas dijeron que sí. Entonces, hagamos nosotros una valoración y veamos el contraste. ¿Cómo es posible que más de 80% de la población esté cursando secuelas emocionales o psicológicas y solamente un 26% haya buscado ayuda? Vemos que no se está dando suficiente apoyo a las personas que están sufriendo estos síntomas. Tal vez no se está haciendo suficiente publicidad. Otra cosa que yo puedo decir es que tal vez la terapia psicológica, la ayuda psicológica, la valoración psicológica no es accesible. Tal vez todavía está faltando que haya más, tal vez
que la consulta no sea tan costosa, aunque desconozco ahorita en cuánto andan las consultas, pero la gente ha disminuido sus ingresos, la gente ha tenido que bajar el nivel de vida, ha tenido que disminuirlo, algunos pues han perdido los trabajos, entonces como que no es tan fácil acercarse a buscar una ayuda psicológica. He tenido pacientes en la consulta que están necesitando por alguna circunstancia alguna terapia psicológica y realmente pues refieren no tener el dinero para hacerlo. Si hay dinero, lo que hacen es buscar la salud física, van al médico en lugar de ir al psicólogo. Entonces, por eso es que tenemos este contraste que la verdad, aunque a veces son cosas que uno se imagina o que son cosas que pudieran pasar frecuentemente, realmente ahora cuando hice el estudio me di cuenta y sí puse cara ahí de susto cuando vi que es muchísima la población que está presentando secuelas psicológicas, pero es un mínimo la cantidad que ha buscado ayuda. Por eso es que a pesar de todo esto y del distanciamiento y a pesar de todas las dificultades que estamos presentando, debemos seguir informándonos sobre cómo podemos ayudar y cómo podemos ayudarnos no solamente a nuestra familia y a nosotros mismos, sino a los que tenemos a nuestro alrededor, compañeros de trabajo, vecinos, gente que pueda estar sufriendo alguna secuela que antes no era, que antes no tenía, que podemos identificar que fue a raíz de esta pandemia. Entonces, yo los invito a que pongamos atención a nuestros síntomas, que pidamos ayuda si es necesaria. Yo siempre les digo a mis pacientes cuando tenemos alguna circunstancia de este tipo, siempre les digo, primero valora si puedes solo, si no puedes solo, pide ayuda. En el caso de mis pacientes, pues yo les digo, si no puedes solo, yo te ayudo. A los que están ahí en las redes sociales en alguna cosa, pudiera yo orientarlos realmente, tal vez no ayudarlos del todo, pero darles alguna orientación sobre lo que se tiene que hacer. En este estudio, y concluyendo todo esto, se me pedían unas conclusiones y recomendaciones. Entonces yo concluía esto, que gran cantidad de nuestra población mexicana está sufriendo secuelas psicológicas por esta pandemia. Muchos de ellos no los manifiestan en público, incluso no los dicen, piensan que es algo normal, ya que ahí ha venido avanzando, ha venido trascendiendo a lo largo de este año y tanto que se instaló la pandemia, año y 3 meses aproximadamente que se instaló la pandemia en México y que hemos sufrido los estragos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces consideran que es algo normal, que es algo que va a pasar y muchas veces es algo que se necesita ayuda para superarlo, que no va a pasar solo, que hay que darle su debida valoración y su debido seguimiento. Entonces, yo ya daba como recomendación hacer brigadas especializadas en la detección de estos síntomas para que se pudiera canalizar a las personas con los profesionales de la salud mental que pudieran darles el apoyo y la atención necesaria. Cosa que yo sé que es difícil porque pues, los centros de salud, las unidades de medicina familiar, algunos de los hospitales no cuentan con las áreas de psicología, no cuentan con estas facilidades. Desconozco realmente si las dependencias de gobierno como DIF o algunos centros de la mujer tengan las facilidades de dar terapia accesible o sin costo a las personas, pero sí que en este tiempo de la pandemia, en esas dependencias se abriera más al público, se hiciera publicidad y se instalaran más especialistas para que pudieran atender todas estas secuelas que está presentando la población en esta pandemia. Realmente no sabemos cuándo vaya a acabar, llevamos más de 1 año y parece que íbamos avanzando y de repente nos viene el rebrote y entonces se siguen acumulando las enfermedades, se siguen acumulando las secuelas, tenemos personas que se han reinfectado, que la segunda infección ha sido más fuerte, que ha traído síntomas físicos más o respiratorios más fuertes o de más gravedad. Entonces, esto mismo les está trayendo secuelas psicológicas y de las que ya se las había mencionado. Tristeza, desesperación, ansiedad, depresión, trastornos del sueño. Entonces, realmente sabía yo más o menos sobre esto,
porque en un vistazo general a los estudios que ya se han hecho, sabía yo que se presentaban síntomas que la gente estaba batallando con ciertos problemas emocionales, que estaban teniendo problemas familiares en el trabajo, que había gente que no podía dormir, que había gente que todavía estaba enojada por lo que estaba pasando de la pandemia. Realmente lo sabía, era algo muy, muy general que había leído yo en otros estudios o que lo escuchaba en la televisión o que lo veía en las redes sociales, y que también era algo que definitivamente y lógicamente iba a pasar, las secuelas psicológicas, pero ya realmente verlo aterrizado en nuestra población, en la gente de aquí, en lo que ya podemos nosotros medir, ya aterrizarlo realmente sí se me hizo bastante sorprendente. Ver que muchísima de nuestra población está sufriendo estas secuelas, y más aún causando gravedad es que muy poca de la población está buscando ayuda psicológica o médica para salir de estas secuelas. Entonces, pues he aprendido más y quería compartírselos a ustedes, quería que vieran que pues está siendo difícil para muchas personas. Yo sé que muchos de los que están atrás de estas pantallas están pasando por algún síntoma de eso, y se los digo que no lo dejen pasar. Si ustedes ven que alguien está presentando alguno de estas cosas que les mencioné o algunos comportamientos diferentes, pues que se acerquen a áreas donde puedan recibir el apoyo. Siempre va a haber una solución para buscar este tipo de apoyo, habrá donde canalizar, pero no quedarse con todo eso, porque esto puede derivar en problemas a futuro más graves que también pueden impactar en nuestra sociedad, en nuestra familia, y con ello traer secuelas que pueden ser no solamente temporales como ahorita en estos tiempos, sino que puedan ser secuelas que ya sean permanentes o que puedan derivar en algún otro trastorno psicológico o mental. Y bueno, pues espero que les haya gustado el estudio, los resultados. Bueno, los resultados realmente no nos gustan, ¿verdad? Porque no son resultados agradables, no son resultados que nos hubiera gustado escuchar. Son altas las cifras de las personas que presentan secuelas, es más de la mitad de la población, si no es que más o menos unos 3/4 de la población está presentando estos problemas, y pues solamente un 30% está buscando ayuda. Entonces sí, mentalizarnos y entender que debemos salir adelante, debemos buscar ayuda, debemos apoyar a nuestras familias que están en situaciones similares, aquellos que sabemos que ya están en duelo, que de alguna forma nos ha tocado ver que han perdido algún familiar y están en duelo. Ayudar, apoyar, formar esa red de apoyo que siempre les menciono, formar nosotros parte de la red de apoyo de los demás, estar para apoyar. Y muchas veces el solamente escuchar, muchas veces el solamente decir busca ayuda profesional, y bueno, pues en lo que pueda yo servirles, en lo que pueda orientarlos, me gustaría que tuvieran la confianza. Ya varias personas han acudido a mí con diferentes tipos de problema y hemos estado trabajando en esto. Es bueno buscar la ayuda, y se los digo porque no les había platicado. Yo en lo personal tengo mi terapeuta, y en lo personal también tengo mi terapia, porque todos en algún momento tenemos alguna situación que no nos deja avanzar, o alguna situación que nos está deteniendo, alguna situación que simplemente queremos cambiar, algún comportamiento, algún recuerdo, alguna toma de decisión que no hemos hecho y que necesitamos ayuda. Entonces, bueno, buscar el apoyo de la terapia. ¿Sí? Muchos están en contra de la terapia psicológica o de la psicología, y se los digo, como toda ciencia, la psicología tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Entonces vamos a buscar lo bueno que puede ser de ayuda para nosotros, lo que puede traernos beneficio a nosotros y a nuestras familias, y lo que pudiera ser de apoyo en esta pandemia. Entonces, ya saben, me encuentran en mis redes sociales, pueden dejarme un mensaje, estoy para servirles, y espero de verdad que les haya resultado interesante este estudio, así como lo fue para mí. Les digo, me sorprendió realmente los resultados.
yo no, la verdad es que no tenía idea de lo que iba a encontrar en cuanto a porcentajes, pero sí me sorprendió lo que encontré y la verdad es que esto me anima más a seguir apoyando, a seguir por medio de las redes sociales, que es donde la gente más fácilmente adquiere la información en este tiempo, seguir apoyando y seguir informando sobre cómo podemos salir adelante juntos en medio de esta pandemia. Entonces, un saludo para todos los que se han conectado. Les decía que hemos estado un poco ausentes por todo el trabajo que he tenido. He tenido un poquito de exceso de trabajo, un poquito de mucho exceso de trabajo, ¿verdad? He tenido bastante que hacer. De hecho, hoy tenía las fotografías de la graduación, pero bueno, pues como he llovido mucho en Matamoros, muchísimo. Hay unas calles súper inundadas, entonces dejamos la fotografía para otro día. Por eso es que estoy aquí, pero sí he tenido bastante trabajo. Entonces, como quiera, agradezco que sigan compartiendo esta información, agradezco que sigan mostrando interés por esto que es la salud mental y emocional, que es uno de los pilares en nuestra salud. Recordemos que la definición de la OMS de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, dice que la salud es todo bienestar físico, mental. Entonces tiene que ver con la mente también, no solamente con lo físico, sino también con lo mental, lo emocional. Entonces, para que nosotros tengamos completa salud, debemos también estar emocionalmente y mentalmente sanos, lo cual se le da a veces poca importancia, pero que también va a repercutir. Hay enfermedades que son físicamente manifestadas, pero que su raíz es emocional. Y eso lo vemos bastante en la consulta, sobre todo en la consulta de atención primaria, que es en la que yo trabajo diariamente. Entonces tengo muchos pacientes que acuden a consulta porque traen algún problema emocional. Entonces, pues ya saben, como tengo esa facilidad de que la gente me cuente, y no es que me gusta el chisme, ¿verdad? Pero sí tengo la facilidad de que la gente me cuente todo eso, entonces tengo la forma de ayudarlos o por lo menos irlos guiando en lo que se tenga que hacer. Entonces, muchas cosas interiores o emocionales se reflejan en el exterior, en síntomas físicos, y bueno, entonces a veces queremos solucionar un síntoma físico, tal vez un dolor de cabeza, y duele la cabeza y duele la cabeza, y tal vez viene derivado del estrés o la ansiedad. Entonces lo que tenemos que resolver es el estrés y la ansiedad, y el dolor de cabeza se de por sí solo. O tenemos mucha presión laboral y hay mucho, tal vez alguna angustia en el pecho, y la gente viene porque siente presión en el pecho, angustia. Descartamos que no sea un problema cardíaco, y ya que descartamos algo cardíaco, entonces ya nos vamos a la ansiedad, que tiene sus manifestaciones, como ya les he dicho antes, de tal vez desesperación, de temor, de angustia, de tal vez intranquilidad. Entonces ya teniéndole ahí, haciendo esas preguntas a los pacientes, ya podemos llegar a la raíz. Y sí, muchos de los pacientes que acuden en estas consultas de primer nivel de atención de la salud son pacientes que tienen trastornos conversivos, que les llamamos a esos, a los que son emocionales o mentales y se reflejan en el exterior. Entonces, bueno, pues muy agradecida con ustedes por la atención que me han dado. Muchas gracias por compartir la información. Síganla compartiendo. Si saben de alguien que tiene algún problema de este tipo, si quieren que hablemos de algún tema, si hay algo que no esté quedando claro, ya saben que ustedes díganme, yo lo estudio, yo lo aprendo o yo lo busco y aquí lo platicamos. Todo sea por el bien de nosotros como sociedad y todo sea por seguir avanzando y ir saliendo avantes de esta pandemia que pues ya nos tiene bastante tiempo restringida la vida. Pero bueno, pues un saludo a todos, allá donde están, todos los que se han conectado, que ha sido bastante gente. Un saludo para, vamos a ver, un saludo para Alma y Moisés. Saludos hasta allá, hasta Agualeguas, Nuevo León. Un saludito para ellos, un saludito para la familia por allá. Ahí a mi hermana Sonia, a Edith Alvarado, un saludo. A Gris de aquí la Clínica 36, a la hermana Alicia Camarillo, un saludo. A mi cuñada Ami, un saludo. A mi prima Olga, a Leti Barbosa, a mi mami, a la hermana Irma Cantú. ¿Quién más? Déjenme por ahí un mensaje a los que se estén conectando.
dejen un mensaje, un saludo, un punto, una carita, una queja o algo para saber que se conectaron. Y los que vean el video, aunque sea tarde, lo vean diferido, también déjenme ahí un saludo para saber que estuvieron presentes. Compártanlo si alguien lo necesita. Este video realmente es un poquito sobre información y exponer un poquito lo que fue mi trabajo de investigación, que me dio bastantes dolores de cabeza. Déjenme les cuento que un día de esos tuve migraña, pero de aquella migraña que no me había dado en años. Tuve una migraña bastante, pues para los que padecen migraña saben lo que es, y sí, bastante grave el asunto. Estuve bastante mal, pero bueno, ya terminé mi estudio, ya lo entregué, ya hice mi exposición y quise dárselos a ustedes también para que vieran que seguimos trabajando en esto, que los que nos gusta esto de la salud psicológica, la salud mental y emocional, estamos trabajando para ver en qué podemos ayudar. Un saludo al hermano David Sotelo, dice desde Mérida, Yucatán. Un saludo allá hasta la Blanca Mérida. Qué muy bonito lugar. He ido por ahí un par de veces y bastante padre, pero no descarto regresar pronto para allá, para Mérida. A ver qué encontramos por allá en Mérida. Y bueno, pues entonces ya saben, cualquier cosa estoy para servirles ahí en mi Facebook o el Facebook de mi esposo. Por ahí pueden dejar cualquier mensaje. Vamos a tratar de hacer las transmisiones más cercanas. Recuerdo también a veces cuando tenemos mucho ruido aquí, porque les digo que vivo en una avenida muy transitada, entonces a veces hay mucho ruido en la avenida y pues también no podemos realizar la transmisión. Pero en cuanto pueda, aquí vamos a estar tratando de seguir dando información y tratando de ayudarnos los unos a los otros. Dios los bendiga. Vamos a estar orando por los unos por los otros para que aquellos que están enfermos, aquellos que tienen secuelas de algún tipo, aquellos que están cursando con duelos, aquellos que están teniendo problemas de trabajo. Vamos a estar haciendo oración. Déjenme también las peticiones para poder ponerlos en oración. Ahora sí, bueno, me despido. Un saludo a todos. Déjenme su nombre por ahí. Ya vi ahí algunos. Vayan dejándome su nombre para ver que están conectados, que se conectaron o que compartieron el video o que pasaron por ahí y vieron por ahí de qué estaban hablando. Entonces déjenme por ahí su mensaje, una carita o algo para saber que estuvieron ahí. Bueno, Dios los bendiga, nos despedimos y nos vemos el próximo sábado. No les aseguro, igual el próximo sábado a lo mejor les hago una transmisión rapidita sobre lo que pasa allá en lo de la graduación, o a lo mejor sí voy a tener tiempo de hacer una transmisión sobre algún tema. No lo sé, yo como quiera les informo más adelante. Esperando que ya no llueva tanto aquí en Matamoros, vea que está lloviendo bastante. Cuídense mucho los que son de aquí de Matamoros, cuidado al conducir, cuidado con las calles. Hay demasiado tráfico. Yo hace rato salí y hay demasiado tráfico. En los casi 7 años que tengo viviendo en la ciudad de Matamoros no había visto tanto tráfico, pero sí tengan mucho cuidado. Los que están en otras ciudades tengan cuidado también con las lluvias, tengan cuidado con los contagios. Y bueno, pues sigamos siendo adultos y ciudadanos responsables, que cuidamos nuestra salud y cuidamos nuestra salud y la salud de nuestra familia. Bueno, ahora sí me despido. Dios los bendiga a todos.